es que esta sección transversal tiene la imagen que acabamos de ampliar, es una viga de madera con una planchuela de acero puesta abajo. Entonces, cuando esa pieza yo pretendo estudiarla, en el caso nuestro, una flexión simple, me encuentro con que tengo un momento flexor aplicado por acá. Dice, tengo un momento flexor MI que ya aprendimos a calcular, es P por L sobre 4, es el MI, este es el MI que quiero trabajar, este que está acá es el que yo quiero dimensionar. Pero lo cierto es que en todo momento a mí me aparece que yo tengo, vamos a escribirlo por separado, vamos a escribirlo por fuera para que no nos empaste la figura que sí. Yo tengo lo que llamo un material 1, para que se entienda. Ese material 1, bueno, presenta un módulo de elasticidad 1. Y tengo un segundo material, al que llamo material 2, que tiene un segundo material con un módulo de elasticidad 2. Y quizás lo que es piola es hacer un gráfico tensión, deformación, para ilustrar lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Dice, mire, la madera va a tener una respuesta de este tipo, y acá aparece el módulo de elasticidad correspondiente a ese material llamado madera, mientras que el acero va a tener una respuesta probablemente de este tipo, con un módulo de elasticidad notablemente distinto, mucho más importante, con una rigidez notablemente más grande, a punto tal que yo podría asumir de que E2 mayor que E1 y hasta tratar de plantear para que en un futuro nos quede una relación entre estos dos módulos, escribiendo el módulo 2, vamos a respetar colores, el módulo 2 sobre el módulo 1, y dice, acá está indicada la proporción que, pensando en materiales, aparece reflejada por los comportamientos de uno y de otro. Ahora, cuando le aplico este momento flexor, una de las hipótesis importantes a recordar es que en esta flexión simple, porque no tiene, y recta, que coincide con un eje principal, lo que vamos a aceptar como hipótesis principal es que las secciones se mantienen planas. La clave está acá. Se mantienen planas. Hipótesis de las secciones planas. ¿Qué quiere decir? Y quiere decir que si yo miro la viga, esa viga, lo que voy a hacer es dibujar un pedacito de la viga. Voy a dibujar, para que se entienda, este pedacito de viga, ahí. Ese pedacito de viga es el que quiero dibujar. Ahí lo voy a dibujar. Lo voy a ampliar acá. Ahí está el pedacito de viga, que está configurado sí o sí por dos materiales, dice acá abajo. Acá abajo está el material rojo, acá está el material rojo, que es el acero. Dice, va a rotar respecto de un eje neutro. Sí, va a rotar.
¿Por dónde va a pasar el eje neutro? No sé, no tengo certeza porque hay un cambio en el planteo que tenía respecto del anterior. En el anterior lo tenía reclaro, pasaba por acá que era un baricentro, pero ahora, ¿baricentro de qué si tengo dos materiales? Bueno, no importa, lo que sí importa es que por acá va a pasar la línea neutra. Y esta cara se va a meter hacia adentro y esta se va a salir hacia afuera. ¿Y por qué cobra importancia eso? Porque la sección se mantiene plana. Eso lo tengo que reafirmar. La sección se mantiene plana. Acá aparece lo que hemos dado en llamar nuestra curvatura, cuánto gira. Y otra cosa que habíamos aprendido hace un tiempo atrás era si yo respecto de esa línea neutra tiro una distancia cualquiera respecto de esa línea neutra, en este caso podríamos llamar z, lo que me aparecería si multiplico ese valor, es decir, me aparecería esta deformación específica en X. Repasemos terna para que se entienda. Acá tengo el eje X de mi barra, acá tengo el eje Y que está saliente de la pizarra y acá tengo el eje Z de mi barra. Cuando lo abato, veo el Y y el Z, pero el X, el X me pega en la punta de la nariz. No lo puedo ver. Entonces, lo que sí puedo escribir, y creo que eso se puede entender, es que la deformación específica que estoy tratando de calcular sale de plantear la curvatura por la distancia z. ¿Qué tenía importancia? Bueno, lo que habíamos visto era, a mayor distancia respecto de la posición de la línea neutra, mayores son las deformaciones, por ende, mayores son las tensiones. Claro, porque si la deformación dada, esa epsilon x que estoy calculando, tengo respuestas distintas para un material que para el otro material. O sea que cuando yo me pare, ustedes díganme si voy muy rápido o si no se entiende lo que explico. Y Antoine, por supuesto, vos parás y cortás cuantas veces quieras. ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto, por ahora sí. Bien, si yo pienso en deformaciones, es algo asociado a las tensiones. Dicen, mire, lo que sí se vuelve a dar es que por acá ese es cero. Pero claro, cuando pienso en esas deformaciones, resulta ser que si grafico el gráfico de tensiones, yo podría decir, mire, tiene más o menos la misma forma, pasa por acá, pero hay un punto que es este punto donde se da el encuentro en que este gráfico llega ahí. ¿Y por qué digo que ahí se da ese punto de salto en particular? Porque si yo analizo las tensiones, vengan al gráfico tensión-deformación, estoy parado en el gráfico tensión-deformación, observen qué nos pasó para una misma deformación. Tengo una respuesta en tensión para un material y tengo otra respuesta para el otro material. Es decir, acá me aparece un salto. Sí. Lo que estaba señalando, estoy parado. Lo grafiqué con redondelitos, pero lo vuelvo a marcar. Es que no sé, el cursor. A ver, el cursor. Ah, porque yo lo que digo es: si vos te parás acá, mira, ahí. Vos tenés una tensión acá para un material, pero para la misma deformación tenés otra tensión asociada.
O sea, acá evidentemente hay un salto abrupto de los dos materiales. Cuando me alejo más, mayor es la deformación. Pero acá hay una consideración que yo no puedo perder de vista. ¿Cuál es la inclinación que tiene este diagrama de tensiones? Mire, todo pasa por la línea neutra, es decir, que a pesar de este salto, yo lo que puedo decir es que para hacer esa construcción tengo que llevar a ese plano, pensado ahora en tensiones, pensarlo pasante por la línea neutra. Si se entendió esto, lo que sigue está plagado de expresiones matemáticas engorrosas. Un mate sería una solución brillante para esta altura de la noche, pero lo importante es si hasta acá lo expliqué con claridad, porque siempre soy yo el que lo tiene que explicar con claridad. Ustedes solo tienen que acompañar. Yo lo único que hice fue, aprovechando esta relación que tengo acá, la que estoy recuadrando, vine y jugué con una segunda relación que decía, esto obedece a multiplicar el módulo de elasticidad por la deformación específica, o dicho de otra manera, es el módulo de elasticidad multiplicado por la curvatura y por la distancia a la fibra considerada, y acá encontré una segunda ecuación que fue la que apliqué y la que me puso en evidencia ese salto, porque ahora me quedó esto comprimido, claro, esto se acortó y me quedó esto traccionado. Traccionado me aparece no solo acá, sino que también me aparece acá traccionado en ambos diagramas. En los diagramas de tensiones me aparece la tracción. Hasta acá, amigable el planteo, ¿se entendió? Sí, Mario. Bien, ahora, ¿se acuerdan que había una cosa que se llamaban ecuaciones de equivalencia? Estas ecuaciones van a venir con toda esa carga de expresiones matemáticas que no debemos perdernos. ¿Qué decía yo? Esas ecuaciones traían aparejado, repasemos un cachito. Yo decía, si yo tengo una sección transversal cualquiera y grafico hacia atrás la pieza, y acá tengo mi terna referencial por acá, donde está el eje Z por acá, perdón, el eje X por acá, el eje Y por acá y el eje Z por acá. Yo decía que si me paraba en un diferencial de área por acá, chiquitito ahí, tenía una tensión normal, porque como estoy trabajando con flexión, las otras no me interesan, tenía una tensión normal, esa tensión normal se llamaba sigma X, y yo había aprendido a tratar de vincular con las solicitaciones características, y dije, si multiplico la tensión normal por el diferencial de área, lo que obtengo al integrarlo para cada punto de la sección transversal que esté analizando, obtenía el resultado del esfuerzo normal. Acá tengo un pequeño problema, porque cuando esto lo paso, me aparece una cosa así, dice, si yo lo paso en líneas generales, me aparecía la tensión, dejo puesta en evidencia la expresión anterior, me aparece el módulo de elasticidad. Sí, pero ¿cuál? Bueno, vamos a hacer una partición. Vamos a dividir el problema en dos problemas. Vamos a poner el módulo de elasticidad 1 para cuando trabajemos con la madera. La curvatura. ¿Tengo que hablar de una curvatura 1? ¿Tengo que hablar de una curvatura 2? ¿O la curvatura es el giro de la sección transversal y ese giro es un giro único? No, la curvatura es un giro único. Entonces es la curvatura, me salió cualquier cosa, pero lo podemos corregir, es la curvatura por
por Z, dice, y por el diferencial de A. Claro, eso abarcó la madera. Sí, sí, pero usted puede agarrar y ahora hacer aparecer el módulo de elasticidad 2. La curvatura de nuevo no cambia. El Z es la distancia a la fibra considerada, no cambia. Diferencial de A. Y lo cierto que normal no tengo, o sea que todo esto tiene que ser igual a 0. Esto mismo ya me había pasado. Cuando igualaba a 0, me decía el módulo, el momento estático de la sección transversal, si es igual a 0, significa que como todas mis distancias Z son tomadas con relación a la línea neutra, si el momento estático me daba 0, significaba que la línea neutra era baricéntrica. El problema lo tenemos acá, porque ahora baricéntrica respecto de qué. Pero algo podemos hacer a ver si nos sale en claridad cómo es este problema. Saco fuera del integral los términos que no me interesa que estén dentro del integral y me aparece un E1 por la curvatura. Y ahora me quedo un integral. Claro, algo que no aclaré es que esto solo abarca el área de la barra 1, o sea, de la porción del material 1, y este del área 2. O sea, acá aparecería A1 Z diferencial de A más, y acá me aparece el E2 por la curvatura, y acá vuelve a aparecer el área 2 Z diferencial de A. Y dice, y todo esto tiene que ser 0. Bueno, una de las cosas que podríamos hacer es, hay un término que lo podemos simplificar, porque como está igualado a 0 lo saco fuera de juego, y después me queda el E1 y el E2. Bueno, si quieren podemos usar la relación de ponerlo uno en función del otro, y me quedaría finalmente una expresión que dice, perdón, la integral de Z diferencial de A con respecto al área 1 más. Fíjense lo que hago. Ahora pongo, acá pongo 2 dividido L1, la relación de módulos de elasticidad, lo puse ahí, y acá me queda la integral del área 2, que es Z diferencial de A. Y esto es igual a 0. Ahora la pregunta del millón es, ¿y esto qué es? Qué rico está el mate. ¿Qué era un diferencial de área multiplicado por una distancia? Y si encima tenía un integral, ¿qué era? Era una propiedad de la sección transversal. Se llamaba momento estático. Dice, o sea que usted está diciendo que este término que subrayó es el momento estático del área 1 con relación a qué eje, a la línea neutra. Ajá. Dice, y acá usted inventó una relación que la llamó N, pero si ahora cambia y dice, y si analizo esto, ¿qué es? Dice, ese es el momento estático del área 2 y dice, esto es igual a 0. ¿Y esto con qué se come? Bueno, esto nos ayuda a determinar la posición de la línea neutra. Con esta herramienta vamos a poder posicionar la línea neutra. Con esta herramienta determino la posición de la línea neutra. A ver,
ver si podemos interpretar lo que dice esta sección. Dice, mire, usted tenía este material que era el que había llamado 1, y abajo le había puesto una planchuela que era esta. Y aparece este momento estático, pero claro, es medio extraño porque aparece un factor multiplicando al momento estático del material 2. Y cuando lo iguala a 0 dice respecto, eso implica que la línea neutra pasa por el baricentro de esa relación. Y a alguien se le ocurrió decir, es algo así como si yo agarrase el momento estático del área 2 y lo hiciese crecer n veces. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces lo hace crecer? Y tantas veces como aparece la relación de un material con otro, por jorobar nada más. Si el E de la madera fuese 24.000 megapascales, y el E del hormigón fuese 210.000 megapascales, fíjense la relación grosera de cambio de valor. De acá yo puedo sacar que si hago esta cuenta, es decir, hago un N donde pongo, perdón, del hormigón no, del acero. Si pongo el E del acero sobre el E de la madera, esto me dice 8,75. Aumente el momento estático 8,75. El momento estático que sale de multiplicar esta superficie, el momento estático de esta superficie, respecto de la línea neutra que pasa por el baricentro que tengo que determinar, no sé dónde está, pero lo tengo que lograr determinar, dice, auméntelo 8,75. Y la pregunta es, bueno, si yo lo tengo que aumentar, tengo dos opciones, o agrando el área o agrando la distancia. Dice, bueno, si yo agrando, miren qué pasa si yo agrando las distancias. Si yo agrando las distancias, una de las cosas que podría hacer es ir a buscar, agrandar, yendo hacia abajo, esa área 2, hacerla crecer hacia abajo. Pero ¿qué significaría si la hago crecer hacia abajo para agrandar el área? Y que estaría a futuro calculando tensiones en un punto no existente, porque la planchuela se termina. Entonces, aparentemente no conviene ensanchar la planchuela, por lo menos no agrandarla hacia abajo para que la distancia respecto a la línea neutra transversalmente, es decir, algo así como pensar en convertir un material en otro material, y entonces aparece esta suerte de conversión donde la figura ahora toma esta forma. Y ahora, como tengo una figura que está perfectamente definida, y no sé si este artilugio fue del todo feliz, pero miren, ahora el área que tengo es esta, donde yo aumenté el momento estático y responde con el mismo material que el material que tengo acá arriba, porque claro, lo que hice fue multiplicarlo 8,75, y si de esta T ubico para la T esta donde pasa el baricentro de esa T define la posición de la línea neutra. Dice, ahora ya sé, ahora ya tengo, acá está. Este es el eje y ahí pasa la línea neutra. No sé si lo expliqué con claridad.
la línea neutra pasa por acá y el momento flexor que tengo aplicado para este cambio de variables que se me ocurrió, que me lo inventé en función de las ecuaciones, dice, ahí tengo el momento aplicado. ¿De dónde salió? Bueno, salió de esta expresión que tengo acá. Esta expresión fue la que me cantó lo que yo tenía que hacer. A esto se lo suele llamar momento estático homogeneizado, porque convierto, hago una suerte de conversión de uno en otro. Le llaman momento estático de la sección homogeneizada. Quizás no sé si soy suficientemente claro con la idea de qué quiere decir eso de homogeneizar. Bueno, a alguien se le ocurrió pensar qué pasa si convierto un material en otro y trato de inventarme una solución por ahí que no está mal escrito, homogeneizada. ¿Se entendió cómo hice para determinar la posición de la línea neutra? Ah, están todos, pero lo entendieron maravillosamente porque no hay uno solo que lo haya entendido. ¿Antoine, vos lo entendiste? A mí también me pasa. Y ahí, bueno, hablo muy, pido disculpas. No, mi problema es que en la pantalla que tengo no la puedo conectar en directa con cable al módem. Entonces trabaja con Wi-Fi, por ahí no tiene la misma respuesta. Pido disculpas. Conceptualmente lo repito más lento. Habiendo determinado esta expresión que se llama momento estático de una sección, y le llaman homogeneizada porque fíjense qué hizo. Cambió, aumentó n veces el área de la planchuela, convirtiéndolo en una suerte de madera virtual imaginaria. Ese fue una suerte de artilugio que se le ocurrió pensar. Dicho esto, ahora ya tengo la posición de la línea neutra. ¿Qué necesito? Necesito calcular tensiones. ¿Cómo saco este juego de tensiones? Bueno, ya empecé por encontrar algo de lo que tenía. Encontré dónde pasa la línea neutra, pero ahora quiero encontrar estos valores. Para encontrar esos valores, vuelvo a la segunda ecuación de equivalencia. Acá planteé la primera y ahora voy a plantear una segunda ecuación. Y esa segunda ecuación es, habiendo definido que yo tengo por acá la línea neutra, ya la tengo establecida, quiero calcular el momento respecto de esa línea neutra, para lo cual lo que hago es hacer aparecer ese brazo de palanca, es decir, la fuerza multiplicada por esa distancia z me debería dar el momento. Y si se acuerdan, el momento en I no era más que la íntegra extendida a todo el área de la tensión por el diferencial de área y a su vez multiplicado por esa distancia z. Ese era el momento. Claro, la dificultad que de nuevo acá se presenta es que tengo dos materiales en juego. ¿Por qué tiene esa dificultad? Y porque la conversión me lleva a escribir esta expresión de esta manera. Dice, MI va a ser
la integral extendida a todo el área de el módulo 1 por la curvatura por z diferencial de A, más, cuando vaya con el otro material, acá aparece un cambio, dice, acá aparece el módulo de elasticidad 2 por la curvatura, acá es por z cuadrado, pido disculpas, por la curvatura por z cuadrado diferencial de área. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La expresión de z, tal cual la habíamos visto, decía E curvatura z, que es E curvatura z cuadrado diferencial de área. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y ahora puedo de nuevo jugar a sacar términos fuera del integral y me encuentro con una expresión que dice algo así. Dice, momento va a ser, saco fuera del integral y me encuentro con E1, curvatura, integral extendida a todo el área, de z cuadrado diferencial. ¿Qué pasó? Juan, Juan, no. Juan, Juan, ¿estás haciendo una pregunta? No entendí qué pasó. Pido disculpas. Ah, bueno. Pensé que me estaba preguntando algo, digo, como por ahí el internet no anda bien, era una pregunta que no encontraba. ¿Qué me preguntaba? Fíjense que lo que estoy haciendo es sacar fuera del integral los términos que conozco. Acá tengo que son constantes y acá aparece z cuadrado diferencial de A. Pero si se fijan, este término que aparece acá no es más que el momento de inercia con relación a la línea neutra, pero limitada al área 1. Al igual que este término que tengo acá, no es más que el momento de inercia respecto de la línea neutra, pero con relación al área 2. Con lo cual acá encontré, casi mágicamente encontré la solución, porque fíjense que nos pasó, digo, entonces yo podría escribir que MI va a ser igual. Hay un factor que es común, la curvatura es común. Y me aparece por un lado E1, que multiplica al J al momento de inercia respecto del área 1, más L2, que multiplica al momento de inercia del área 2. Y esto nos ayuda un montón porque nos trae una de las variables que a mí me interesaba sacar, porque esa variable que me interesa despejar es la curvatura, y la curvatura no es más que el momento flexor aplicado dividido esta relación muy particular que dice E1 J A1 más E2, cambio color, por el J A2. Y esta es la curvatura. Pero no me acuerdo, ¿y cómo era la curvatura en el caso de un solo material? Quería rectificar. Bueno,
Si se acuerdan, cuando yo tenía la curvatura para un solo, el momento flexor, sobre, en este caso MI, sobre EJI. Y es cuestión de revisar cómo venían las tensiones, y las tensiones venían a cuento de esta relación que está acá, donde aparecen las tensiones asociadas al módulo de elasticidad, la curvatura y Z. Entonces, yo sabía que las tensiones eran igual al módulo de elasticidad por la curvatura y por Z. Muy bien. Esto es lo que yo tenía, ¿no? A punto tal de que si reemplazaba la curvatura, van a ver cómo nos aparece una cosa amigable que ya sabemos. Dice, si yo reemplazo la curvatura acá, la curvatura es MI sobre JI por Z. Y lo que habíamos escrito es que si estas eran las tensiones inducidas por el flexor I, lo que me aparece es que se me simplifica este con este, y me queda una expresión que dice, no es más que MI sobre JI y por Z. Esta expresión que estoy construyendo acá es la expresión que corresponde a un material, solo un material, y la expresión de las tensiones que calculo acá también corresponden a un solo material. Es decir, esto es para flexión simple con un material. Ahora lo tengo para dos materiales, pero bueno, sería cuestión de construir esa misma expresión, pero en el caso de dos materiales tampoco sería tan distinto, ¿no? Porque fíjense lo que hicimos acá. Reemplazamos la curva. No, eso no era lo que quería. Bueno, reemplazamos la curvatura. Corrijo porque no me gusta que me quede rayado. Reemplazamos la curvatura en esta expresión y nos apareció, lo metimos adentro de esta expresión, la curvatura, y nos apareció este resultado. Ahora, subrayo porque es la única manera de que ustedes vean qué quiero yo. Si no, adivinan qué quiero indicar yo. Si yo ahora quiero escribir cuáles son las tensiones en X que se corresponden con el material 1. Bueno, tendría que escribir una expresión de este tipo, dice, va a ser igual al material 1 por la curvatura MI sobre, y acá aparece, en vez de aparecer un EJI, aparece un EJ1, E2, J2, o sea, porque hay dos materiales en juego, entonces me aparece una expresión que dice E1, J1 más E2, J2, y esto por Z. Eso sería la expresión para el material. Si quisiese escribir para el material, bueno, sería muy parecida, porque lo que tendría que hacer es calcularlo simplemente reemplazando el material 2, y esto sería todo igual, porque me aparecería MI sobre E1 JA1 más E2 JA2
por Z. Y hasta ahí más o menos se entiende. A alguien se le ocurrió hacer una pequeña transformación en esta expresión y dijo, ¿qué pasa si así como nosotros en algún momento se nos ocurrió acá? Miren, acá hablamos del momento de inercia. Pero acá ese momento de inercia se me empasta porque me aparece el material jugando. Y si yo planteo una expresión de este tipo, digo, voy a llamar momento de inercia que corresponde a esa sección homogeneizada a este producto. Voy a volver a poner el que corresponde a JA1, lo respeto como está, el E1 lo paso dividiendo y me aparece n veces el JA2. Es una transformación, pero si se fijan, esta transformación, de nuevo, nos induce a pensar en trabajar con esta sección. Porque, ¿qué hice? Respeté el material 1, pero al 2 lo agrandé. ¿Cuántas veces lo agrandé? Bueno, si trabajo con estos valores, 8,75 veces. Todo lo llevo a plantearlo bajo la configuración de un solo material. Cambié al agrandarlo todo en un solo material. Y ahora, esas mismas expresiones, si hago esta pequeña transformación, ¿qué significarían? Dice, bueno, si usted agarra la primera, fíjense qué es lo que estoy diciendo. La primera sería agarrar el módulo de elasticidad E1, ese que está indicado acá, este que voy a pintar, lo voy a multiplicar, lo voy a pasar del lado de abajo para que me aparezca simplificando del lado de abajo. Entonces me aparece MI sobre una relación que dice E1 sobre E1 por JA1 más E2 sobre E1 JA2 y acá me aparece Z. Pero este con este se me va. Y este que tengo acá, este que marco acá, ese es lo que yo llamé N. O sea, la primera de las expresiones hice una transformación que fue esta. Dejé todo como estaba. Lo escribí de esta manera. MI sobre trabajo con el J de la sección homogeneizada. Este es el momento de inercia de la sección homogeneizada. Es decir, cuando agrandé la planchuela y la convertí en madera. Y me apareció una expresión que guarda relación con la forma en que lo veníamos trabajando. Esta es muy parecida a como yo la trabajaba. Si en cambio, en vez de trabajar con esa, trabajo con el sigma correspondiente al acero, que sería el material 2, fíjense que acá me aparece un E2 arriba. Entonces, como necesito dividir por el E1, o sea, tengo que trabajar con E2 sobre E1, bueno, lo que podría hacer es lo siguiente, digo, vamos a hacer esto. Agarro E2, lo divido por E1, me va a quedar empastada con la de arriba.
lo divido por E1, ahí, no, lo divido por E1, estoy trabajando con esta expresión, y a su vez aprovecho, y ya que abajo lo tengo, también abajo divido por E1. Entonces, cuando divido abajo por E1, me queda E1 sobre E1 por el J A1 más E2 por sobre E1 por el J A2. Y acá me queda MI y Z. ¿Qué hice? Traje esta expresión acá. Y ahora, si se fijan, lo que nos pasó lo siguiente. Dice, acá, este término, este con este se va. Este que está acá es N, esa relación que nos habíamos dado antes. Con lo cual, y acá también está la misma relación. Acá está N otra vez. Ahí. Con lo cual, yo podría decir, entonces esto parece ser N. Pero si miran este paquete, este que está acá, ese paquete tiene la forma siguiente, dice, me quedó así, me quedó MI sobre el J de la homogeneizada multiplicado por Z. Bueno, esta es otra solución del problema. Ahora ya encontramos que lo que puedo hacer es trabajar todo como si fuese un solo material y cuando llego al final multiplicar las tensiones de un material por ese factor de incremento. Esto no quiere andar para atrás. Llamado esa relación entre los módulos de elasticidad. Ahora, si se fijan, este término, este que nos quedó acá, este, es este que está acá. O sea que lo que nos dice es, usted puede agarrar N y multiplicar a la tensión correspondiente a la barra 1. En verdad que no entendí un corno. Estuvo muy buena la clase, pero no le entendí nada. A una pregunta, Antoine, ¿el ejercicio 8 lo explico yo o lo explica otro? No, yo lo que quería era, me parece que es ahora donde entra ese ejercicio 8, porque ahí un poco explica qué pasó con estas relaciones, porque estas relaciones puestas así son tan abstractas, tan difícil de digerir, que recién cuando volvemos a jugar con las relaciones metidas dentro de un ejercicio empiezan a tornarse más amigables. Pero si vos lo das, dalo, avancemos vos con eso. Acá un poco termina conceptualmente el problema desde el punto de vista de la flexión con dos módulos. Y como síntesis, lo que puedo decir es lo siguiente. Ahora Antoine nos lo va a contar, pero cuando yo convierto un material en el otro material, termino sacando una relación de tensiones que es la que está planteada acá. Esto fue lo que me salió en las ecuaciones. Yo aprendí a calcular. Ahora te entrego la. Yo tenía este esquema. No sé por qué no quiere. Vamos de nuevo. Yo tenía este esquema planteado como una madera. Le agregué
esta planchuela acá. Aprendí que mi problema pasa por el momento estático de la sección homogeneizada, era el momento estático del primer material más n veces el momento estático del segundo material. Eso es porque establecí previamente cómo lo iba a relacionar, cuál iba a poner, puse el mayor sobre el más chico, puse el acero sobre la madera. Eso me dice acá, incremente la madera, incremente el acero e incrementé el acero acá. Cuando incrementé el acero, convertí todo como si fuese ahora una madera. Y a continuación, ¿qué me establece? Me establece, bueno, cuando usted quiera calcular las tensiones, lo que puede hacer es aplicar conceptualmente esta idea. En vez de trabajar con un material 1 y un material 2, si usted convierte el material 2 en material 1, es decir, si lo agranda 8,75 veces, que es la relación que tenemos de módulos, ahora todo es el mismo material. Sobre ese material construye esta expresión que dio a llamar el momento de inercia de la homogeneizada, que no es más que respetar el material 1, la inercia del material 1, pero hacer crecer n veces la inercia del material 2. Claro, ¿por qué crece n veces? Porque ahora lo que estoy trabajando con este crecimiento de n veces es, tengo un material por acá que va a ser n veces más grande que el momento de inercia que corresponde al material 2 propiamente de la planchuela. Y después construyo un diagrama de deformaciones, paro acá el baricentro como respuesta, paro acá mi terna referencial donde este es el eje Y y este es el eje Z. Para ese momento flexor que tengo puesto aquí, planteo las deformaciones y digo, las deformaciones de la pieza, vuelvo a la gráfica anterior, las deformaciones de la pieza son estas, acá rota en torno de este punto y construyo este diagrama de deformaciones. Acá negativo, acá positivo. ¿Pero qué hice? Bueno, hice una suerte de artilugio de convertir un material a otro, con lo cual este plano pensado en deformaciones, ahora como todo es madera, lo que puedo hacer es construir un diagrama de tensiones que nace de esta manera. Dice, tiene que responder igual a este. Dice, ese es el diagrama de tensiones si usted lo considera todo como material 1, todo como madera. Dice, acá tiene negativo, acá tiene positivo. Ahora, ese no puede ser el diagrama. ¿Por qué no puede ser el diagrama? Y porque yo qué estuve haciendo, calculando las tensiones a partir de una sección incrementada. Pero cuando miro las tensiones reales de la tensión en la barra 2, dice, tiene que agarrar el diagrama que sacó para el material 1 y multiplicarlo n veces. Algo así como, primero agrandé la planchuela de abajo hasta convertirla en madera, y ahora cuando quiero la madera convertirla en planchuela, la tengo que achicar hasta llevar la planchuela, pero en el momento en que la achico, las tensiones asociadas a eso crecen n veces. ¿Y de dónde sale la cuenta? De esta expresión que está acá.
Dice, acá tengo la expresión que me dice, haga crecer las tensiones planteadas como material 1 para hallar el material 2. Entonces acá aparecen las tensiones reales de ese material. Lo que hice fue aplicar este concepto cambiando tensiones del material 1 a tensiones del material 2. Bueno, espero haberlo contado, no sé si bien, pero ganas le puse. ¿Alguna duda? Yo tengo una consulta, profe. ¿Hay alguna regla de decisión para saber cuál de los dos materiales homogenizar? ¿A cuál conviene? No, porque imagínate que si vos quisieses homogeneizar al revés, es decir, tomás como valor patrón y ponés el acero abajo en vez de poner el acero arriba. ¿Qué te pasaría con la madera? La planchuela te queda como está, porque ese lo tomaste como referencia. Antes habías puesto la madera te quedaba como estaba. Si la planchuela la tomás como referencia, ¿qué te pasa con la madera? ¿Se va a achicar? Groseramente. ¿Cuánto? 8,75. O sea, va a quedar una fajita vertical y la planchuela de acero abajo. Ya, si lo graficamos, si hacemos la inversa, ese esquema daría un esquema de este tipo. ¿Está buena la pregunta? Ese sería un esquema de este tipo. Dice, acá me quedaría la planchuela acá abajo, respetando la planchuela que tenía, pero la madera me va a quedar. Y ese sería el esquema con el cual trabajas. O sea, ahora, como a vos se te ocurrió achicar la madera, el momento estático te tiene que dar exactamente en el mismo lugar. Pero ahora, ¿qué te va a pasar con las tensiones? Y las tensiones te van a venir, como las estás trabajando en acero, te va a venir una gráfica que te dice, esas tensiones van a pasar por acá y van a tener este valor como valor referente. Porque este no cambia, mira, este no cambia. Es este que estoy rayando acá, reforzando el concepto. Dice, ese no cambia y este tampoco, ese no cambia, ¿no? A punto tal de que pasa. ¿Sí? Yo veo la pantalla con el dibujo bien. Ahora, no sé, yo veo el dibujito que quería hacer, lo veo bien, por eso digo. Yo lo que decía es que, si los demás no lo ven, no hay problema. Lo que marco es que yo tengo un diagrama de tensiones que va a responder, espérate un cachito, va a responder de esta manera, dice. Sí, va a pasar por acá y el diagrama de tensiones va a ser grande, así. Ah, qué grande. ¿Se entiende? Este es real, porque este es el esquema real. Pero ese diagrama de tensiones no se compatibiliza con la madera. No, pero vos qué hiciste? Vos achicaste la madera. Entonces, si ahora agrandás la madera hasta la posición real, lo que tenés que hacer es achicar las tensiones, ir en inversa y achicar las tensiones. Y cuando achicas las tensiones, te aparece que las tensiones responden así. ¿En cuánto lo achicas? 8,75 veces lo llevas para atrás. No sé si lo expliqué con ganas. Énfasis le pongo, pero si lo explico con claridad, no sé. ¿Se entendió el segundo camino, el planteado por la señorita? Había posibilidades. Yo sí, profe. Bien. Bueno, yo, no obstante, me parece que es más piola ir sobre el primero, pero nada más que por un problema de gráfica, para poder verlo, nada más. Porque la madera va a quedar casi un hilito a la chica.
¿Alguna duda más? Porque si no, lo que hago es habilitarlo actual, que nos va a hacer este mismo planteo, pero numérico. Y al ser numérico, se torna un poquito más amigable. ¿No dudas?